Isaac Peral y Caballero nació el 1 de junio de 1851 en Cartagena, región de Murcia, en el seno de una familia humilde pero profundamente ligada al ámbito naval. Su padre, Francisco Peral, era un suboficial del Cuerpo de Artillería de Marina. Desde niño, Isaac mostró una gran habilidad para las matemáticas, la mecánica y la física, lo que lo distinguió rápidamente como un talento excepcional. A los 14 años, ingresó en la Escuela Naval Militar de San Fernando, y con apenas 16 ya navegaba en buques de guerra. Participó en diversas misiones por el Caribe, Filipinas y Cuba, acumulando una rica experiencia en el mar. Durante su carrera en la Armada Española, ascendió rápidamente por méritos propios. Se convirtió en teniente de navío y luego en profesor de física matemáticas en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada en Cádiz. Allí comenzó a trabajar en ideas innovadoras sobre navegación submarina y electricidad. Peral fue también un estudioso autodidacta. Sin recursos para realizar estudios universitarios formales en el extranjero, profundizó por su cuenta en las teorías electromagnéticas de Maxwell y Faraday, lo cual le permitió imaginar una propulsión submarina que no dependiera del vapor ni de la combustión. España atravesaba una etapa de debilidad militar y pérdida de colonias, especialmente en el Caribe y el Pacífico. Peral, preocupado por el poder naval creciente de potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, buscaba una solución defensiva revolucionaria, un buque sumergible que pudiera atacar por sorpresa sin ser detectado. Inspirado por las limitaciones de los navíos convencionales, desarrolló la idea de un submarino impulsado por electricidad, silencioso y autónomo, que portase torpedos, algo nunca antes logrado con éxito. En 1884, propuso formalmente su proyecto al Ministerio de Marina. Tras años de insistencia, consiguió los recursos para construir un prototipo. El submarino Peral fue botado el 8 de septiembre de 1888 en el Arsenal de la Carraca, San Fernando, Cádiz. Durante las pruebas, el submarino funcionó perfectamente, era capaz de navegar bajo el agua, mantener la estabilidad, lanzar torpedos y regresar a la superficie. Sin embargo, intereses políticos, envidias internas, incomprensión técnica y falta de visión estratégica provocaron que el proyecto fuera abandonado. El submarino nunca fue adoptado oficialmente por la Armada. Frustrado por el rechazo de su obra más ambiciosa, Isaac Peral renunció a la Armada en 1891. A partir de entonces, dedicó su vida a la investigación civil, inventando nuevos sistemas de alumbrado eléctrico y mejoras en acumuladores de energía. Fundó su propia empresa, Sociedad de Energía Eléctrica Isaac Peral, y colaboró en la instalación de redes eléctricas en varias ciudades españolas. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Isaac Peral falleció el 22 de mayo de 1895, a los 43 años, en Berlín, tras una operación fallida para tratar un tumor cerebral. Fue enterrado inicialmente en el Cementerio Civil de Madrid, aunque en 1911 sus restos fueron trasladados a Cartagena, donde descansan actualmente en un mausoleo frente al submarino original. Hoy, Isaac Peral es reconocido como uno de los más grandes inventores navales de la historia. Fue pionero en la navegación submarina, la propulsión eléctrica en buques, el uso de torpedos en entornos sumergidos. Su nombre está presente en monumentos, escuelas, calles, estatuas y submarinos modernos de la Armada Española, incluyendo el S-81 Isaac Peral, votado en 2021 como parte del proyecto S-80+. Características técnicas del submarino Isaac Peral, 1888. Regla: dimensiones y estructura. Eslora, longitud 22 metros. Manga, ancho 2,87 metros. Puntal, altura desde la quilla a la cubierta aproximadamente 2,76 metros. Calado, profundidad sumergida 2,52 metros. Desplazamiento. En superficie, 77 toneladas. En inmersión, 85 toneladas. Estructura del casco. Fabricado en acero, un material innovador para la época. Diseño hidrodinámico con forma de uso, optimizado para moverse bajo el agua. Doble casco, uno resistente a la presión y otro exterior para facilitar el equilibrio y flotabilidad. Tenía lastres de agua para sumergirse y emerger, controlados manualmente por válvulas. Propulsión y energía. Sistema de propulsión. Dos motores eléctricos Siemens de 30 caballos de fuerza, HP,
cada uno. Motor de corriente continua, sin combustibles fósiles ni oxígeno, lo que permitía funcionamiento total bajo el agua. Batería. Compuesta por 613 elementos de acumuladores eléctricos, pilas de plomo y ácido, distribuidos en compartimentos especialmente diseñados. Capacidad para alimentar los motores durante unas 8 horas continuas de navegación. Velocidad máxima en inmersión, 7,7 nudos, aproximadamente 14 km por hora. Velocidad sostenida, 3 a 4 nudos. Autonomía. Hasta 66 horas de funcionamiento, aunque con menor velocidad. Radio de acción estimado de 284 millas náuticas, unos 510 km, dependiendo del régimen de uso. Armamento. Tubo lanzatorpedos único en la proa, parte frontal. Capacidad para 2 torpedos, uno en el tubo y otro en reserva. Torpedos tipo Schwarzkopf, de fabricación alemana, de unos 5 metros de largo. El lanzamiento se hacía mediante aire comprimido y una compuerta giratoria. Innovador por ser el primer submarino en lanzar torpedos totalmente sumergido, algo revolucionario para su época. Navegación y control. Timón de dirección, montado en la popa, parte trasera. Superficies de control horizontal. Similares a los planos de profundidad modernos, para ajustar la inmersión. Sistema de inmersión barra diagonal ascenso. Lastres inundables con agua de mar. Compensación de flotabilidad mediante bombas manuales y tanques reguladores. Sistema de estabilidad. Utilizaba un péndulo de equilibrio automático con contacto eléctrico, que ayudaba a mantener el buque horizontal. Mecanismo único en su tiempo, precursor del control automático de inmersión. Sensores y tecnología avanzada. Periscopio rudimentario, llamado el aparato óptico de profundidad por Peral, con espejo prismático y lente de aumento. Brújula naval adaptada para funcionamiento interno. Faros eléctricos para navegación en zonas portuarias. Sistema de ventilación y purificación de aire, basado en clorato potásico y óxidos para absorber el dióxido de carbono. Manómetros para medir la presión interna y externa del casco. Tripulación y habitabilidad. Tripulación, 12 personas, aunque podía maniobrar con solo 6. Compartimentos estrechos pero bien organizados. Equipado con oxígeno químico, provisiones básicas y ventilación forzada. Detalles de construcción y pruebas. Construido en el Arsenal de la Carraca, San Fernando, Cádiz. Tiempo de construcción, aproximadamente un año, 1887 a 1888. Botado al mar por primera vez el 8 de septiembre de 1888. Pruebas exitosas de inmersión, estabilidad y tiro con torpedo a flote y sumergido. Pruebas y resultados, el reto de demostrar lo imposible. Tras la botadura oficial del submarino Peral el 8 de septiembre de 1888 en el Arsenal de la Carraca, San Fernando, Cádiz, comenzó una fase crucial, demostrar que esta innovadora nave podía operar con éxito bajo el mar, lanzar torpedos y navegar de forma precisa y segura con energía eléctrica. Las pruebas realizadas entre 1888 y 1890 se consideran un hito en la historia naval mundial por su carácter pionero. Preparación y ajustes iniciales. El proceso de construcción y puesta a punto fue complejo. La acumulación de agua de mar en los compartimentos eléctricos, problemas con el sistema de ventilación y el comportamiento de las baterías exigieron varias modificaciones antes de las pruebas oficiales. Peral diseñó personalmente un sistema de control de profundidad automático, uno de los primeros de la historia, que utilizaba un péndulo conectado a un timón horizontal. Esta innovación fue clave para mantener el equilibrio del submarino sin intervención humana constante. Primera navegación en superficie. El submarino realizó su primera navegación en superficie en enero de 1889. Alcanzó una velocidad de 7,8 nudos, superando a muchos buques torpederos de la época, demostrando la potencia de su propulsión eléctrica. El manejo del timón, la respuesta del casco y el funcionamiento del sistema eléctrico fueron satisfactorios. Inmersiones controladas. En las pruebas de inmersión realizadas en marzo y abril de 1889, el submarino logró sumergirse hasta 10 metros de profundidad y permanecer bajo el agua durante más de una hora. Se comprobó la estanqueidad del casco, la resistencia estructural y la autonomía del sistema eléctrico bajo presión.
El sistema de lastres, depósitos de agua que permitían sumergirse o emerger, fue también una innovación funcional. Prueba de lanzamiento de torpedo, 7 de junio de 1889. En esta prueba clave, el submarino navegó en inmersión hasta una distancia de 300 metros de un blanco flotante, una diana de prueba. Desde inmersión total, Peral disparó un torpedo de 450 milímetros, que impactó de lleno en el objetivo. Esta hazaña fue revolucionaria. Era la primera vez que una nave submarina torpedera probaba con éxito un ataque desde bajo el mar sin emerger ni ser detectada. Prueba de permanencia sumergido, 7 de agosto de 1889. El submarino permaneció 1 hora sumergido a 10 metros de profundidad, sin contacto con la superficie. Durante esta prueba se comprobó el funcionamiento del sistema de ventilación de aire interior, que mantenía la habitabilidad del submarino para la tripulación. Se utilizó un sistema de renovación de aire por absorción de CO, utilizando potasa cáustica, un concepto que más adelante se generalizaría en submarinos modernos. Tripulación y entrenamiento. Las pruebas se llevaron a cabo con una tripulación de 12 hombres, entre ellos marineros seleccionados por su experiencia en maquinaria y por su resistencia psicológica. El entrenamiento para operar el submarino incluía maniobras de emergencia, escape, control de incendios eléctricos, y simulacros de ataque torpedero. La experiencia fue completamente nueva y desconcertante para los marinos de la época. Muchos sentían ansiedad al estar bajo el agua, sin luz natural y sin comunicación con la superficie. Resultados y reacciones. Las pruebas fueron exitosas desde un punto de vista técnico y científico. El submarino Peral demostró su capacidad para navegar, sumergirse, lanzar torpedos y mantener tripulación viva bajo el mar. Observadores internacionales, como ingenieros navales de Francia, Alemania y Reino Unido, siguieron de cerca los avances. Algunos países comenzaron a desarrollar submarinos años después inspirándose en las ideas de Peral. A pesar de los logros, el Ministerio de Marina español no valoró adecuadamente el potencial militar del submarino. Se alegaron excusas técnicas menores, presupuestos insuficientes y falta de utilidad estratégica. Obstáculos durante las pruebas. Algunos historiadores sugieren que sabotajes internos y presiones de potencias extranjeras, especialmente Reino Unido, influyeron en la decisión del gobierno español de no apoyar el proyecto. En 1890, el nuevo ministro de Marina, José María Beranger, canceló las pruebas y ordenó el desarme del submarino, argumentando que no cumplía con los requisitos tácticos de la Armada. Aunque nunca entró en combate ni fue producido en serie, el submarino Peral probó con éxito una tecnología adelantada a su tiempo. Fue un éxito científico e ingenieril, pero un fracaso político y estratégico, típico de los visionarios incomprendidos en su época. El mundo tuvo que esperar casi 2 décadas más para ver submarinos funcionales en combate, como en la Primera Guerra Mundial, cuando las ideas de Isaac Peral ya se habían convertido en norma. Obstáculos y abandono del proyecto, expansión. A pesar de los éxitos técnicos y operativos del submarino Peral, su proyecto fue finalmente desestimado por una serie de factores complejos que combinaban burocracia, celos profesionales, falta de visión estratégica y presiones geopolíticas. Falta de apoyo institucional. Tras el éxito de las pruebas iniciales, Peral solicitó al Ministerio de Marina la financiación para construir una flotilla de submarinos operativos. Aunque sus superiores técnicos elogiaron el diseño, la cúpula política y militar mostró un escepticismo creciente. Argumentaban que la guerra submarina era aún un concepto poco probado y que el submarino no tenía suficiente autonomía para operar a larga distancia, a pesar de sus logros sin precedentes. Cambios en el Ministerio de Marina. Cuando el ministro Manuel de la Pezuela, que había apoyado el proyecto, fue sustituido por José María Beranger, se produjo un giro radical. Beranger, más conservador y con menor inclinación hacia la innovación tecnológica, retiró el apoyo oficial. A partir de entonces, las decisiones comenzaron a ir en contra del proyecto, se limitó la financiación, se ignoraron las recomendaciones técnicas y se desacreditaron las pruebas. Celos y sabotaje. Isaac Peral fue víctima de intrigas políticas y militares dentro de la propia Armada. Algunos oficiales consideraban que el submarino ponía en entredicho el valor tradicional del combate naval de superficie, y que su éxito podría desequilibrar el poder establecido. Incluso se ha señalado que hubo intentos de sabotaje, como el daño deliberado a componentes clave durante algunas pruebas. Influencias externas.
Se ha especulado que potencias extranjeras también presionaron al gobierno español para no desarrollar plenamente el submarino. Especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos, potencias navales dominantes, temían que un arma revolucionaria como el submarino torpedero diera ventaja a una España aún debilitada tras la pérdida de territorios coloniales. Algunos informes indican que agentes de inteligencia extranjera estuvieron atentos a los avances del proyecto Peral. Renuncia de Isaac Peral. Frustrado por los constantes obstáculos, Isaac Peral renunció a la Armada en 1891. Decepcionado, se retiró de la vida militar y se dedicó a la empresa privada. Fundó una compañía eléctrica en Madrid, pero nunca volvió a trabajar en proyectos militares. Murió joven, a los 44 años, en Berlín, tras una operación fallida para extirparle un tumor cerebral. El caso del submarino Peral es uno de los ejemplos más notorios de cómo la falta de visión política y el conservadurismo institucional pueden enterrar una innovación revolucionaria. Si se hubiera apostado por él, España podría haberse adelantado varias décadas en la guerra submarina, tecnología que luego sería decisiva en los conflictos del siglo XX, como las dos guerras mundiales. Hoy, su legado sirve como lección histórica sobre la necesidad de apoyar el talento científico y militar, incluso cuando se desafían las ideas establecidas. Un pionero incomprendido en su tiempo. Isaac Peral fue un genio adelantado a su época. Aunque su proyecto de submarino torpedero eléctrico fue rechazado oficialmente por el Ministerio de Marina, su invención representó un hito sin precedentes en la historia naval. En un tiempo donde la mayoría de las marinas del mundo todavía no concebían el combate bajo el mar, Peral ya había demostrado la viabilidad de un submarino con propulsión eléctrica, autonomía operativa, capacidad de inmersión prolongada y armamento torpedero funcional. La decisión del gobierno español de abandonar el proyecto en 1890, pese a los éxitos de las pruebas, se considera hoy una de las oportunidades perdidas más grandes de la historia naval española. Se ha especulado incluso que intereses internacionales, temerosos del potencial militar del submarino Peral, pudieron haber influido en su cancelación. El submarino Peral como símbolo nacional. Afortunadamente, el legado de Isaac Peral no quedó en el olvido. Su submarino, una joya de la ingeniería de finales del siglo XIX, fue recuperado, restaurado y convertido en pieza de museo. Actualmente se exhibe en el Museo Naval de Cartagena, resguardado en una moderna instalación acristalada que lo protege de la intemperie y permite su contemplación pública. El submarino se ha convertido en un símbolo de Cartagena y de la ingeniería naval española. Miles de personas lo visitan cada año, no solo para admirar el ingenio tecnológico, sino también para rendir homenaje a la visión, valentía y determinación de su creador. Reconocimiento académico e histórico. Enseñado en escuelas, la figura de Isaac Peral es estudiada en los programas educativos de España como ejemplo de innovación y superación. Universidades y centros de investigación, diversas instituciones han rendido tributo a Peral, incluyendo la creación de becas, premios y cátedras con su nombre en áreas de ingeniería naval, innovación y ciencia. Literatura y cine. Su vida ha inspirado novelas, biografías, documentales y series de televisión. Destacan títulos como Isaac Peral, Historia de una injusticia o el documental, El submarino que cambió el mundo, donde se examina su legado con mayor profundidad. Homenajes en la Armada Española. El nuevo submarino S-81 Isaac Peral, de la clase S-80 Plus, representa un reconocimiento moderno a su figura. Es uno de los submarinos más avanzados del mundo, construido en Cartagena, la ciudad natal del inventor. En 2021, el submarino S-81 realizó su primera navegación en superficie, y en 2023 entró oficialmente en servicio. El acto de entrega a la Armada fue un evento nacional, al que asistieron autoridades del Estado, y fue calificado como una deuda saldada con la historia. Monumentos y homenajes. Estatua de Isaac Peral en Cartagena, inaugurada en 1928, preside una de las plazas principales de la ciudad, cerca del Museo Naval. Es un punto de encuentro emblemático y símbolo de orgullo regional. Calles, colegios e instituciones llevan su nombre en toda España. En 2025, se cumplen 175 años de su nacimiento, y el gobierno español ha declarado ese año como Año Isaac Peral, con actividades conmemorativas, exposiciones y actos institucionales por todo el país. Reconocimiento internacional. Aunque España fue su cuna, el trabajo de Isaac Peral ha sido también valorado en el exterior.
Ingenieros e historiadores de la tecnología naval de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han reconocido el mérito pionero del submarino Peral. En retrospectiva, muchos lo consideran como el padre del submarino militar moderno, anterior incluso a diseños alemanes como los U-Boot de la Primera Guerra Mundial. En resumen, el legado de Isaac Peral es el de un innovador revolucionario que, pese a la falta de apoyo en su tiempo, dejó una huella indeleble en la historia de la ingeniería naval. Su submarino, silenciado en el siglo XIX, ha resurgido como un símbolo de ingenio, perseverancia y orgullo nacional. Hoy, España y el mundo reconocen que Isaac Peral no solo diseñó un arma, sino que cambió para siempre la forma en que se concibe la guerra bajo el mar. El S-81 Isaac Peral es el primer submarino de la nueva clase S-80 Plus, diseñada y construida íntegramente en España por la empresa pública Navantia. Su nombre honra al inventor cartagenero Isaac Peral, en reconocimiento a su histórica contribución al desarrollo del submarino eléctrico en el siglo XIX. Esta nueva generación de submarinos coloca a España en el reducido grupo de países con capacidad de diseño, construcción y operación de submarinos de última generación, junto a potencias como Estados Unidos, Francia o Alemania. Características técnicas del S-81. Tipo: submarino convencional de ataque, no nuclear. Desplazamiento: 2.965 toneladas en inmersión. 2.695 toneladas en superficie. Eslora: 80,8 metros. Manga: 11,68 metros. Propulsión: diésel eléctrica. Incluye un sistema AIP, Air Independent Propulsion, lo que permite navegar sumergido sin necesidad de salir a superficie durante semanas. Velocidad máxima: 19 nudos en inmersión. Autonomía: 30 días bajo el agua con AIP. Más de 3 meses de patrulla combinando todos los sistemas. Dotación: 32 tripulantes más capacidad para fuerzas especiales. Armamento: 6 tubos lanzatorpedos. Capacidad para torpedos pesados, misiles antibuque y minas navales. Capacidades estratégicas. Recolección de inteligencia. Operaciones especiales. Disuasión. Defensa antibuque y antisubmarina. Un logro de la ingeniería española. El proyecto S-80 ha sido uno de los más ambiciosos de la industria de defensa española. Sufrió varios retrasos y rediseños, especialmente por problemas de sobrepeso y equilibrio, pero finalmente se corrigieron con asistencia técnica internacional, como la participación de la empresa estadounidense General Dynamics. Tras más de una década de desarrollo, el S-81 se convirtió en símbolo de autosuficiencia tecnológica nacional. Puesta en servicio y pruebas. Botadura oficial: 22 de abril de 2021, en el astillero de Navantia en Cartagena. Primera navegación en inmersión completa: 2023. Entrega oficial a la Armada Española: 30 de noviembre de 2023. Presentación real: en mayo de 2025. El rey Felipe VI embarcó en el submarino durante unas maniobras, destacando su eficacia, sigilo y tecnología. Funciones estratégicas. El S-81 y sus hermanos de clase están destinados a proteger las líneas marítimas de comunicación de España, las fuerzas expedicionarias y misiones OTAN, operaciones especiales y recolección de inteligencia en zonas sensibles del Atlántico, Mediterráneo y más allá. Su discreción, combinada con su capacidad armamentística y de vigilancia, le da a España un activo de disuasión discreto pero poderoso. Herencia de Isaac Peral. El S-81 no solo lleva el nombre del inventor, sino que también simboliza el espíritu innovador de Peral: introducir tecnologías que desafían los estándares establecidos. Isaac Peral soñó con un arma silenciosa, subacuática y capaz de atacar sin ser vista. Más de 130 años después, su sueño se ha materializado plenamente. En palabras del Ministerio de Defensa: este submarino no es solo una máquina, es una declaración de independencia tecnológica y un tributo a la visión de Peral. Próximos pasos. El S-81 será seguido por otros 3 submarinos: S-82 Narciso Monturiol, S-83 Cosme García y S-84 Mateo García de los Reyes. La clase completa estará plenamente operativa a mediados de la década de 2030, consolidando a España como una potencia submarina de primer nivel en Europa.